Profesor Erwin Barreto, Departamento de Formación General y Ciencias Básicas. Saludos cordiales a todos. Felicito la iniciativa de este conversatorio. Inicio, pues, de una interesante etapa para la universidad. Me salta la interrogante, profesora Sato y amigos todos, quien pueda responder, en relación con la virtualización de algunas asignaturas, un proceso que se viene desarrollando de hace cierto tiempo y estoy interesado en conocer cuál es el futuro de las mismas, la virtualización de algunas asignaturas. Muchísimas gracias. Sí, profesor, lo habíamos dicho con anterioridad, que la virtualización puede seguir, porque la virtualización simplemente significa darle forma a un contenido, y esa forma puede ser una guía, puede ser cualquier tipo de material visual o audiovisual, y sencillamente no está en contradicción. Es decir, usted virtualiza una asignatura toda, lo que pasa es que usted, en vez de registrar una asignatura, usted lo que registra son actividades independientes de formación, donde tienen vinculados recursos que usted ha virtualizado, nada más. ¿Se entendió? Sí, correcto, profesora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Atendiendo antes de la pregunta que viene, lo que el profesor Vivas dice que es interesante es rescatar el instituto que está hablando, ¿verdad? Bien, bueno, entonces, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que se lo llevan como insumo el vicerrectorado académico para ver cómo se rescata con expertos que de alguna manera puedan ver qué es lo que está pasando en los programas de la universidad y puedan apuntar si hubiera algún problema sobre eso. ¿Quién más? Sí, profesor, adelante. Perdona. Perdona. Buenos días, profesora Shirley Camarán de la sede Litoral. Bueno, yo un poco en miras de engranar también los sistemas y hablemos también con las mismas proporciones como hablamos en el aula y como nos caracterizamos por actuar a nivel departamental y bueno, en nuestra actuación académica también. Debemos trabajar, insisto, en adecuar y alinear todos los sistemas, llámese administrativos, porque evidentemente todos estos problemas que se nos están suscitando son porque tenemos carencia en algunas o debilidades a nivel de reglamento. Y que bueno, o sea, es realmente impresionante saber que nos encontramos en esta realidad, más cuanto tenemos profesionales de diversas áreas del conocimiento haciendo vida dentro de la universidad. Entonces, mi pregunta es, básicamente, ¿está contemplado un programa? Porque más allá de lo que hemos visto, yo pienso, porque he trabajado en la parte gerencial privada, pienso que hace falta también un programa de sensibilización y formación del personal docente, administrativo e incluso al estudiantado sobre el correcto uso de las TDD, porque indiscutiblemente, lejos de los problemas técnicos que tenemos, o sea, de estructuración y de implementación como tal de esto, tenemos un trabajo grande con nuestro recurso, nuestro talento humano, ¿okay? Y que de alguna u otra manera, muchos lo ven como de persecución, porque hasta eso he escuchado, que esto viene como a perseguir la actuación y no le ven las facilidades y las bondades que nos dan, y los adelantos que incluso esto nos puede propulsar a nivel de universidad, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos pensar en un programa de formación y sensibilización, sobre todo, en ello. Está pensado en ello en un futuro no muy lejano y me atrevo a decir inmediato, porque si lo estamos implementando, todas estas actividades de registro, debemos también fomentar y explicarles al profesorado para qué es esto, por qué, en qué nos va a ayudar, qué es lo que vamos a lograr con esto. Porque esa es la manera de poder vender una idea eficazmente. Gracias. Bueno, me permito, por favor, responder un poco, un comentario a la profesora. Yo soy el profesor Gustavo Sánchez y soy miembro de la Comisión de la Pedagogía Digital en representación de la Comisión de Planificación. Y quería pues, aprovechar el comentario de la profesora
para hablarles un poco de cómo ha sido el trabajo dentro de la comisión, brevemente, pues, para que más o menos se entienda cuál fue el alcance, cómo ha sido un poco la historia que nos llevó a desarrollar todo este trabajo, que pues obviamente tienen que imaginarse que hay muchísimas horas de trabajo detrás de esto, ¿no? Fíjense, yo hasta en el año 2013 hice mi curso en línea con la profesora Sato, y a partir de ese momento, pues ya hace 5 años, he estado aprendiendo y en este tipo de tecnologías pues se aprende todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo hay que estarse actualizando y obviamente pues nunca se termina de aprender, como en todo dominio del conocimiento. Y luego, a partir de ese año, del año 2014, estuve trabajando como responsable académico de un programa de diplomado virtual, que es el Diplomado de Electricidad y Automatización Industrial, el cual tiene la característica de que es completamente virtual, o sea, es en línea, y entonces allí estuvimos trabajando pues en la producción de los objetos de aprendizaje, de todo esto, y pues fue una gran experiencia, es una gran experiencia el que hemos tenido desde ese punto de vista. Y luego, en el año pasado, en 2017, comenzamos el trabajo de la comisión. Y desde el primer momento, todos los que estamos allí, la mayor parte de los miembros de la comisión somos profesores. Y somos profesores que vivimos lo mismo, todas las cosas que ustedes están planteando, pues no somos ajenos a eso. Sabemos toda la realidad que viven los profesores en su día a día. Entonces, yo creo que desde el principio, desde los primeros correos que estuvimos compartiendo, los principios bases para organizar la comisión fueron, en primer lugar, que no se viera la actuación de la comisión como una alcabala, como una traba, como una persecución. Eso en absoluto es para eso. Y yo sabía, pues como siempre, pues yo tengo muchos años también en la universidad, que esto se iba a ver así. Es decir, es indudable que desde el momento en que se nombre o se establece una comisión y un procedimiento para el registro y la validación de los objetos de aprendizaje, eso se iba a ver como una traba, etcétera. Pero yo quisiera que el mensaje más importante fuera de que en lo absoluto es así. Lo que queremos, obviamente, es primero fomentar y hacer que el acervo digital de la universidad crezca, ¿verdad? Y siempre teniendo, digamos, la calidad que todos queremos que tenga. Y en cuanto a la idea de la profesora, pues que decía de que los profesores tienen que formarse en esto que está acá, yo estoy completamente de acuerdo. Pues todos los profesores tenemos la responsabilidad de aprender sobre el tema y eso va a hacer pues que para nosotros mismos, en lo personal, crezcamos y seamos cada vez más mejores profesionales, mejores docentes, ¿no? Esa es un poco la experiencia que quería compartir con todos acá. Sí, muy buenos días. Gracias a todos por estar acá y felicidades por la iniciativa, ¿no? Mi pregunta va dirigida fundamentalmente a la profesora Sato y es en relación a un segundo tipo de contratación que ella nombró al principio con respecto a profesionales, a exalumnos nuestros que se encuentran en el exterior y que quieren colaborar con nosotros en los cursos, ¿no? De hecho, pues nosotros en particular en el departamento tenemos un caso de un exalumno que es profesor de una universidad en Dinamarca y nos dicta un curso no presencial. Ya yo le he hecho llegar toda la información sobre cómo se está ajustando la universidad a las TDD. Perdón, profesor, un poquito más cerca. Un poquito más cerca, perdón. Ok, ya le he hecho llegar toda la información al profesor sobre cómo nos estamos ajustando a las TDD y cómo se está normalizando, y el profesor en particular está encantado de que estemos regularizando todo esto.
Ahora me interesa mucho lo de la contratación o algo, porque yo veo que esto a largo plazo tenemos que buscar algún tipo de reconocimiento, de incentivo con estos profesionales que están afuera y que nos están apoyando en estas circunstancias difíciles. De hecho, estoy pensando en formar una especie de base de datos de estos exalumnos, porque están como profesores en otras universidades, para poder sobrevivir en estas circunstancias, sobre todo, por ejemplo, en la carrera de comunicación, ingeniería de las comunicaciones, que literalmente se nos va un profesor y no hayamos qué hacer. O sea, es prácticamente imposible contratar ahorita a un profesional con los salarios que tenemos para este tipo de actividades, pues. Eso por un lado, y por otro, creo que en el fondo, con respecto a lo de la persecución y todo esto que nos hablaba el profesor Gustavo, debemos bajar toda esta información más cercano a nuestros compañeros, a nuestros profesores en los departamentos, y quería saber si por casualidad podíamos contar con la presentación de la profesora, creo que es la de profesora Sato, para hacer una reunión departamental y poder transmitir esto de una forma más transparente, de alguna manera que no vean que estamos persiguiendo a los profesores, que solamente queremos ajustarnos y hacer las cosas bien, pues. Básicamente. Muchas gracias. Gracias, profesor. Sobre las contrataciones que habla, sí. Asesoría jurídica, fíjese, aquí muchas personas que quieren trabajar con la universidad, bien sea jubilados o no, que quieran colaborar con cursos conocidos, calificados, porque lo que le dijimos a la profesora, si el jubilado puede dar clases, sí, solo si se ajusta a los objetivos que tiene un departamento. Entonces depende de un consejo asesor, de revisar qué tipo de necesidad y de contratar al mejor en este caso. La universidad está trabajando con contrataciones, incluso hay contrataciones, hay personas que contrataciones ad honorem. Quizás lo que hay es que buscar la manera, Helen, de bajar esta información a los departamentos y a las divisiones para que se sepa que existe un contrato modelo que lo tiene asesoría jurídica y que de alguna manera pueden activar estos vínculos con personas que realmente… La contratación te dirá exactamente cuál va a ser tu desempeño, qué función es la que vas a tener, cuál es el horario y cuál es el estipendio que la universidad que vas a tener. Siempre pensando que por supuesto es moneda local, por más que estés afuera, sencillamente entonces cómo se hace, es decir, cuál es tu cuenta, dónde se deposita, etcétera. Entonces, la supervisión del jefe de departamento es fundamental. Bueno, por ahora, esperemos que pueda ser de otra manera. Pero en este momento existe ya. Volvemos quizás a lo mejor a tener un problema de comunicación, quizás esto forma parte de una política clara donde cada uno de los departamentos sabe que cuenta con una contratación y puede hacer uso de eso. Concretamente, los egresados tienen un proyecto que se llama Volver a la Simón. ¿Por qué? Porque muchos jefes de departamento decían, vamos a cerrar una asignatura porque no tenemos profesores, porque se nos han ido. Entonces, ¿qué hace la universidad? Piensa justamente que hay personas que están calificadas, que están fuera, que formaron parte incluso de nuestra familia, pero que podamos seguir teniendo el vínculo. Entonces existe un contrato, donde hay muchos profesores que te dicen, bueno, yo estoy trabajando afuera y lo doy feliz de la vida ad honorem. Pues también el contrato atiende esa frase, hay personas que no quieren cobrar nada, simplemente seguir formando parte del staff de la universidad y hacerlo. Entonces, de manera que se puede, están tomando nota. Diga. Exactamente. Exactamente. Por ad honorem o bien sea por honorarios. Y lo último, profesor, sobre bajar la presentación, sí. Esta información va a estar en el vicerrectorado académico, seguramente ellos mandarán a los decanos, a los coordinadores, jefes de departamento, para que ustedes se reúnan ahora y sobre esas dudas se construya la duda que vendrá a la comisión. Pero si tenemos que volver a repetir el conversatorio, con mucho gusto, yo creo que es importante este tipo de encuentros que tengamos. ¿Quién más? Claro que sí, por favor, profesor Marcelo.
Un comentario breve a una de las inquietudes que acaba de hacer el profesor con relación a llevar estadísticas. Bueno, una de las bondades que deberíamos considerar justamente la actividad del registro de las actividades de formación, más allá de obviamente tener en el repositorio la visibilidad de la producción intelectual de nuestros profesores, es que bueno, vamos a contar justamente con una base de datos que nos permita entonces tener gestión de conocimientos sobre cómo se está llevando a cabo justamente este tipo de actividades. Un comentario técnico del conversatorio, como estamos haciendo un registro también a través de nuestras cámaras, es importante usar bien el micrófono para que quede bien registrado también el audio, ¿sí? Por favor. Gracias, mi vida. Bueno, a ver si cualquier otra pregunta. ¿Sí? Buenos días, Natalie Moreno, Coordinación de Ingeniería Mecánica. Bueno, celebro la realización del conversatorio. Si lo hubieran realizado antes, quizás a lo mejor no hubiéramos evitado algunas respuestas que han ido y han venido y hubiera sido importante, porque creo que aquí se han aclarado muchísimas dudas. Una pregunta que yo tengo es, ¿pueden las coordinaciones y sus consejos asesores desarrollar algún tipo de normativa interna adicional al reglamento C38, por ejemplo, en el caso de las defensas de pasantía y proyectos de grado a distancia? Claro. Buenas tardes, profesora. Sí. Dijimos al comienzo, Natalie, que estamos tratando de tunear el reglamento. Es decir, hay cosas que son líneas gruesas que se establecen al inicio, pero que definitivamente si desde las coordinaciones puede haber y se eleva una propuesta concreta que calce con este reglamento y que de alguna manera permita un procedimiento más ágil para ciertas cosas que no están contempladas ahora mismo, claro que sí, son elevadas a la comisión y sencillamente se hacen las reestructuraciones y las incorporaciones que sean necesarias en este C38 pensado como grosso modo, si se quiere. Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, esos son trabajos que competirá departamentos, coordinaciones, decanatos de estudio, divisiones, es decir, son con base en esto, que es lo macro, sencillamente cómo puede calzar algo que haga falta y que aquí no se ha contemplado. ¿Ok? Así que sí puede parecer, sí. ¿Quién más? Sí, por favor. Por Luis Ernesto Gómez, de la Maestría en Música. Sí, disculpen, para darle otro alcance a la pregunta que hizo la profesora Natalie Moreno y a la respuesta que dio la profesora Asato, deberíamos también considerar de que cualquier propuesta, digamos, en todo caso sería para desarrollar pues el reglamento actual, pero considero que no debería ser para regular actividades específicas de las coordinaciones o los departamentos. Y en todo caso, luego de analizar la propuesta y aprobada y elevada al Consejo Académico, se instrumentaría como una especie de guía o instructivo, como lo hemos hecho para el caso de las actividades por formación, las actividades de formación y también para el caso de las presentaciones orales semipresenciales. Entonces serían otros instrumentos normativos, ¿ok?, dentro de esa pirámide normativa en la cual estaría en la cúspide este reglamento de las actividades de formación mediadas por las tecnologías disponibles, profesora. No sé si eso pudiese considerarse así. ¿Sí? Lo hablamos en la comisión. Exacto. Se eleva como el profesor. Bueno, Luis Ernesto Gómez, de la Maestría en Música, de la Coordinación, ¿no? Bueno, yo fui uno de los que vi el curso con la profesora Sato, de mi curso en línea. Siempre estuve interesado en buscar la mejor manera de virtualizar, porque ciertamente es como un paso al futuro, pues. Sin embargo, me he dado cuenta que hay demasiadas herramientas, hay demasiado que buscar, y sería un gran apoyo pues saber cuáles son las mejores prácticas al respecto, porque eso le puede llevar a uno horas y horas de trabajo que uno pudiera hacerlo en la materia de especialidad que uno tiene y no en buscar cuáles son las mejores prácticas, cuando te lo puede dar un especialista, y eso pudiera, como el caso del profesor Asato, donde vimos Moodle y buscamos cuál es una de las mejores maneras de trabajar con Moodle, ¿no? Sin embargo, quedaron algunas cosas pendientes porque el curso es limitado, digamos, y los intereses son variados y múltiples, ¿no? Y las situaciones pues son muy diversas. Entonces, bueno, yo les propongo que yo he estado
tratando de comunicarme con la Dirección de Desarrollo Profesoral y un poco preocupado porque yo quisiera que mis profesores vieran mi curso en línea y vieran, y yo especialmente quiero ver los otros 2 cursos que están ofrecidos en la línea. Y bueno, quisiera que buscaran la manera de fortalecer el desarrollo profesoral para que puedan conseguir los profesores para que den esos cursos y de la línea de pedagogía digital, que no sé si se llama igual, ¿no? Y también la línea de la parte educativa, porque también comparto que todos los profesores, digamos, yo soy uno de los que adolece no ser licenciado en educación y creo que, bueno, sé mucho de la parte técnica, pero siempre estoy pensando, oye, ¿cuál es la mejor manera de que el alumno aprenda? ¿Cómo no castrar al alumno? Y a veces uno hace cosas sin quererlo donde uno castra al alumno. También, en mi caso, fui licenciado en computación, además de magíster en música. En computación vi muchas veces, en materias como ingeniería, vi muchas veces como muchos profesores castraban al alumno, y uno, bueno, sangraba, pues. Entonces, ¿cómo evitar? También les propongo que se vuelvan a abrir los cursos de educación o se amplíen otros programas para que la parte educativa sea parte de nuestra fortaleza como profesor y parte de nuestra excelencia, ¿no? O sea, esas 2 líneas que ya están en desarrollo profesoral son importantes fortalecerlas y buscar profesores para ello, ¿no? Y la otra cosa es que también veo que los posgrados, bueno, cada vez tienen menos gente, hay mucha deserción, a la hora de que entre gente nueva, nuevos ingresos, son pocos, cosa que es bastante alarmante. Y en una de esas momentos donde estaba recibiendo nuevos ingresos, me llega un correo diciendo con una sugerencia muy respetuosa, diciendo de que si nosotros ofreciéramos algo semipresencial o que tenga algunos contenidos virtuales, sería mayor la cantidad de gente de nuevos ingresos, pues. Entonces, por eso es muy importante que el profesor maneje las mejores prácticas lo más pronto posible, no que se dé muchos golpes. Uno está probando permanentemente, pero pueden pasar lo que se logra en un curso, de repente yo me puedo dar golpes 3 años, ¿entiendes? Entonces la idea es evitar eso, ¿no? Y la otra inquietud que quería decir es que como coordinador yo estoy permanentemente buscando recursos humanos de afuera, invitando profesores para que den cursos de profesores que ya se fueron o jubilados que no van a dar el curso. Y entonces, bueno, me topo con que yo puedo darles una contratación trimestral como profesor invitado. No obstante, pasa que lo que se ofrece al principio de trimestre, cuando se paga al final de trimestre, le alcanza para un cartón de huevo. Entonces, bueno, yo le he dicho la inquietud al jefe de departamento que oye, no habrá manera de que no se le pague al final del trimestre, sino mensualmente, o buscar una manera donde el profesor no sienta que es tan externo, ¿entiendes? Si eso se logra, si esa estructura se lograra a nivel administrativo, uno pudiera motivarlo más, pues. O sea, en el caso del profesor donde pasó eso, además hubo un retraso después de que dio la clase y eso no le alcanzó para casi nada, pues. Un esfuerzo de un trimestre completo. Y eso es una injusticia que ha pasado históricamente en muchas universidades, ¿no? Con los profesores invitados. Y estamos en una época donde necesitamos profesores que, más bien, integrar la mejor fuerza de trabajo que todavía está en el país, ¿no? Bueno, eso era. Muchas gracias, profesor. Gracias. Ok, yo voy a hacer un comentario. Gracias, profesor, por su intervención. Y en ese sentido le quería comentar que, bueno, desde la DCM, a través de la unidad edumática, que es la unidad que se ha creado justamente para poder evaluar todas estas posibilidades, estamos buscando las líneas de acción, a pesar de todas las adversidades que estamos enfrentando en estos momentos, para justamente abrir esos espacios donde podamos tener esas posibilidades de establecer mecanismos para buenas prácticas, para que también pongamos al día a toda la comunidad en cuanto a cuáles son las tecnologías emergentes, a saber cuáles son esas líneas por donde está no solamente el contexto nacional, sino internacional, en la práctica del uso de las tecnologías digitales disponibles, ¿no? Entonces, eso es un comentario que quiero hacer a raíz de la intervención del profe, pero la profesora va a ampliar quizás los otros aspectos. Gracias. Sí, es importante que nos veamos todos, porque hay muy buenas prácticas en la universidad y eso estimula al otro y de alguna manera
tendemos a copiarnos y siempre querer hacerlo mejor. Fortalecer los cursos. La comisión va a solicitar una reunión con la directora de desarrollo profesoral justamente para focalizar con base en este reglamento en cuáles. Veo uno claramente que es pedagogía digital, de manera justamente por lo que usted apunta, es decir, cuál es la mejor práctica desde el punto pedagógico. Lo de posgrado, la decano está aquí, efectivamente, esto es hay que generar un modelo distinto para que realmente los posgrados puedan seguir siendo bien vendidos fuera de la universidad. Y luego, finalmente, el procedimiento a nivel administrativo, efectivamente, sí caen en el saco todos ahí tenemos un retardo, sí lo tengo que aceptar, pero en el marco de esto, que son contrataciones para gente invitada que apoya concretamente un trimestre, generar un proceso en este momento que pueda ser expedito. Incluso pensar que pueda ser pagado al inicio del curso para que el profesor, y entonces vista la supervisión, será el profesor el responsable de hacer el mejor desempeño, porque si no, no tendrá otra oportunidad en la universidad. Es decir, es dar un poco de agilidad a los procesos que sabemos que lamentablemente la universidad no responde tan rápidamente, es verdad. No sé, profesor. La palabra. Sí, ¿hay alguna pregunta, Emilce, en el litoral? No tenemos preguntas. No tenemos preguntas. Muy bien. Bien, muchas gracias. Entonces le damos un saludo a los profesores que están allá y otros miembros de la comunidad en la sede del litoral. Y estaríamos entonces concluyendo, como dije al inicio, este conversatorio en su primera edición y continuamos abiertos para continuar interactuando con todos los miembros de la comunidad desde la Comisión Permanente de Pedagogía Digital. Le damos las gracias nuevamente y esperamos contar con toda su colaboración para que este proceso, que está en una fase ya avanzada desde su inicio, se consolide. Gracias.